Gracias por compartir una vez más su tiempo conmigo y ver estos videos. En el día de hoy les voy a mostrar el Partenón. Ya tengo otros videos anteriormente del Partenón, pero este va a ser particular porque vamos a ver sus características técnicas, vamos a explicar cosas que uno camina y ve toda esta estructura de piedra en el estado que se encuentra, pero muchas veces perdemos parte de la historia. Tengan en cuenta que son casi 25 siglos de historia. Aparte quiero agradecer también una vez más a Cronenburg Argentina por seguir apoyando el canal, y hoy vamos a mostrar una unidad de bomberos voluntarios de Justiniano Posse de la provincia de Córdoba. Un cuartel que es muy emprendedor, que con mucho sacrificio de su comunidad ha comprado esta unidad que le estoy mostrando ahora, y no lo demoro más. Vamos al video, que lo disfruten y una vez más, gracias por estar ahí. El Partenón es un edificio emblemático, ya que todos conocen su silueta, que es visible prácticamente desde toda la ciudad. Esta presencia desde las alturas ha estado desde hace más de 25 siglos. Es un edificio que se ha convertido en un símbolo y tiene unas connotaciones muy variadas, como por ejemplo una fortaleza o pertenencia a un pasado glorioso o herencia de una cultura de la cual nosotros somos herederos directos. Es una visita casi obligada si vamos a Atenas. Aproximadamente la visitan entre 12.000 a 13.000 turistas en verano, teniendo en cuenta las altas temperaturas. Un caso curioso es que se construyó nada más que en 9 años, pero ahora lleva más de 25 años su reconstrucción y aún está muy complicada. Atenea era la diosa protectora de la ciudad de Atenas. El primer edificio fue destruido por los persas 480 años antes de Cristo, pero Pericles inició una nueva labor para construir una nueva acrópolis, desafiando la destrucción anterior a mano de los persas. Esta nueva construcción se hizo entre el año 448 y 438 antes de la era cristiana. Los arquitectos principales fueron Ictino y Calícrates, ambos supervisados por Fidias, que era el escultor más famoso de la antigua Grecia. El frente del Partenón está esculpido por él, y la estatua de la diosa Atenea que se encontraba en su interior medía en total en toda la superficie unos 12 metros de altura y estaba hecha de marfil y de oro. Al templo se le denomina octálstilo porque tiene 8 columnas en cada frente. Otra característica de este templo que es períptero, porque se encuentra rodeado por columnas en todo su perímetro. La otra característica de este edificio que se denomina anfipróstilo, porque tiene 2 puertas y en sus fachadas tiene columnas en ambas entradas. El Partenón no es un edificio simétrico, porque se construyó con una pequeña curvatura en su basamento, pero nuestros ojos no lo captan. Era un lugar de ritos y procesiones. Mide algo más de 70 metros. El templo es de mármol blanco del Peritélico y su techo estaba cubierto de tejas de mármol de Paros. El Partenón se transformó primero
en un templo cristiano. Luego, cuando llegaron los turcos, lo transformaron en mezquita. Posteriormente, en un polvorín en la guerra de los turcos contra los venecianos en el año 1687. La parte central fue alcanzada por una bomba veneciana y esta destruyó gran parte del techo y sus estructuras. Cuando en el siglo XVIII se utilizaron sus mármoles para otras construcciones, dado que era un mármol muy bueno, de muy buena calidad y era muy lejos traerlo, se procedió a utilizar este mármol que se encontraba aquí para la ciudad de Atenas y de diferentes lugares de la región, utilizar este mármol que estaba aquí en estas ruinas. Es por eso que hoy en día es muy difícil su reconstrucción. Aparte tenemos que tener en cuenta que uno de los principales personajes de la historia, Lord Edwin, se llevó la mayor parte de su estructura al Museo Británico. Un detalle que tenemos que tener en cuenta y observar bien la columna es que si nosotros medimos la columna en el medio, es levemente más ancha que su extremo superior. Otra característica a considerar es que los rostros son indefinidos, porque no estaba bien visto representar imágenes con rostros conocidos. Se dice, la historia cuenta, que Fidios, que fue el que manejó toda la parte de la arquitectura, fue desterrado porque se encontró en una imagen en una de las paredes del edificio. Aparentemente él había colocado su rostro. Eso no fue bien visto en la época y por eso se decidió su destierro. Los frontones de ambos frentes representan a las divinidades griegas. En la parte inferior había esculturas en relieve donde representaban las fiestas paratineicas religiosas que se realizaban una vez por año, y cada 4 años había una gran fiesta general. Las piedras no están unidas con cemento, sino que estaban unidas a través de unas ranuras que tenían donde se le colocaba un hierro en forma de doble T, y una vez que estaban colocados en ese lugar, se le colocaba plomo fundido. Esto permitía que el hierro no se oxidara y no manchara el mármol, y también por su leve elasticidad del plomo hacía que en los leves movimientos del suelo fueran soportados por este. En las columnas tenían una estructura similar, la diferencia que en su interior había cuñas de madera, la cual unían un bloque con otro y ayudaban a esos leves movimientos del suelo a que se mantuvieran firmes. Bien, esta visita está llegando a su fin, pero quiero recordarles que no solamente el Partenón es uno de los lugares a visitar en Atenas, también tenemos el templo de Atenea, el templo de Odeón de Herodes, el teatro de Dionisio es otro de los edificios que no deben perderse de ver en Atenas. No se olviden también de visitar el Museo de la Acrópolis, que es uno de los lugares a visitar en Atenas más increíbles. Ahora los dejo con esta impresionante vista aérea, no solo del Partenón, de su estructura, sino también de la maravillosa ciudad que es Atenas, la cual rodea a este majestuoso edificio. Espero que les haya gustado el video, le den like y recuerden, nos encontramos en el próximo. Gracias.